Hola chicos, buenas tardes. Ok, el tema que les estoy grabando es el de agrupar datos en intervalos. Este tema prácticamente es igual al tema que vimos el semestre pasado en el segundo parcial, que era realizar algunos cálculos de frecuencias, pero en este caso lo vamos a ver un poquito más a profundidad del tema, ¿sí? La semana pasada les mandé el día lunes un video sobre el tema para que fueran un poquito viendo cómo era y recordar lo que habíamos visto. En la mayoría de sus comentarios vi que les costaba trabajo, que no comprendían muy bien el tema y es normal porque ese tipo de temas pues no lo hemos visto a mayor profundidad. Por eso es que les voy a estar trabajando lo que es el día lunes, martes y lo que va a ser la siguiente semana, que es la final del parcial. Estas 2 semanas, las 4 clases de probabilidad, vamos a trabajar este tema y van a realizar ejercicios, ¿sí? Ok, vamos a empezar poco a poco para comprender el tema, para que lo vayan desarrollando, ¿sí? Vamos a empezar, ¿qué es agrupar datos en intervalos? ¿Sí? ¿Qué son datos agrupados, como lo dice la pregunta? Son aquellos datos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20 o más elementos, por lo que para ser analizados requieren ser agrupados en clases a partir de ciertas características. No sé si recuerdan que el otro semestre, cuando vimos el tema de las tablas de frecuencia, únicamente manejábamos datos de 10 o máximo 15 datos que teníamos. Realmente esos ya no son datos agrupados, simplemente son datos que tenemos. En este caso, lo que son los datos agrupados pues nos sirven para manejar lo que son las frecuencias, que recuerden que lo estuvimos viendo, que es para saber la redundancia de los datos, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, pero es importante que entiendan que los datos agrupados siempre es un volumen mayor a 20, como lo dice en esta diapositiva. Un ejemplo de ello, que son los datos agrupados, es como aparece aquí en la tablita que está aquí abajo. Calificaciones de 50 estudiantes de un examen. Un ejemplo, en el SAUS, hasta el momento somos 50 integrantes los que están en la matrícula. Y un ejemplo es que fueran todas las calificaciones de sexto, de cuarto y de segundo, y estas serían todas las calificaciones. Y si queremos saber la frecuencia en la que reprueban o en la frecuencia en que los chicos pasan la materia o cuál es el promedio que se maneja, para eso es este tipo de tablas, ¿sí? ¿Continúo? Ok. ¿Cómo vamos a sacar lo que son las frecuencias de manera más profesional y lo que son volúmenes más altos de datos? Ok, vamos a estar trabajando con lo que se llama la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Ok, es el punto medio de cada intervalo. ¿Se acuerdan que les comentaba el otro semestre que se hacía como una regla de 3 con porcentajes? Ok, es algo similar, pero no es lo mismo, ¿sí? Ok, la marca de clase siempre se la van a identificar con X, con la variable X, ¿sí? Dependiendo de los datos que tengamos y como vayamos trabajando, se van a estar sumando y siempre se van a estar dividiendo entre 2. Cuando estemos trabajando el ejercicio les voy a estar explicando, ¿sí? Esto es nada más para que se vayan familiarizando con los nombres de las fórmulas. En este caso estoy hablando de la fórmula de marca de clase, cómo se utiliza, y aquí está el ejemplo. Esto es muy importante que lo anoten en sus apuntes, porque en base a esto van a ser los ejercicios que van a estar trabajando y necesito que comprendan desde el concepto hasta ya lo que es lo práctico. Ok, ahora vamos a seguir con las frecuencias, que es algo que ustedes ya han trabajado este semestre un poquito y el pasado. ¿Qué son las frecuencias? Es el número de veces en que dichos eventos se repiten durante un experimento o muestra estadística. Esto, como lo recuerdan algunos, las frecuencias sirven para ver qué tanto se repiten los datos, que es lo que les comentaba anteriormente. Esto nos sirve para saber el promedio de cómo andan, un ejemplo, una escuela como nosotros, qué promedio son nuestros alumnos, qué tantos aprendizajes adquieren, que se reflejan en su calificación, etc. ¿Sí? Vamos a ver lo que es un ejemplo de frecuencias, que sabemos que se representa con la letra F. Aquí está un ejemplo. Un estudio hecho a 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo ha dado los siguientes resultados. Este es un ejemplo muy simple, muy sencillo, porque dice, grupo sanguíneo, ¿cuántos alumnos son del tipo A?
Ok. La frecuencia absoluta son 6 alumnos que son que son tipo de sangre A. Ok. B, que son 4 alumnos únicamente. AB, ¿cuántos alumnos? Únicamente 1. O positivo en este caso porque no tiene el guioncito que lo hace negativo. Son 9 alumnos. En total son 20 alumnos. Esto sería nuestra frecuencia absoluta. Eso lo vamos a ir trabajando. Esto es para que vayan recordando un poco lo que hemos visto. Ok, vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. Es la cual se saca mediante la frecuencia entre el total de datos agrupados. La frecuencia es lo que les comentaba. ¿Cuánto es la frecuencia aquí? Un ejemplo sería los 20, el total. O un ejemplo, este sería el total, pero si lo queremos sacar de uno por uno dependiendo del tipo sanguíneo, serían 6 del grupo A. Ahorita que serían 6 del grupo A, pero el total de alumnos, ¿cuántos son? Aquí nos aparece que son 20. Entonces en este caso serían 6 entre 20, eso nos daría en total lo que es la frecuencia relativa, ¿sí? Eso es lo que intento explicarles, ¿sí? Frecuencia relativa, digamos que tanto se repite o que tanto es la posibilidad de que pase ese evento. Ok, ahora vamos con la frecuencia acumulada. Esta sí la vimos el semestre pasado y estaba muy fácil, lo vi como en 2 clases con ustedes. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales de los valores considerados. Por cierto, este ejercicio tiene que estar entre sus apuntes. Ok, sabemos que ya sacamos la frecuencia, lo que les comentaba anteriormente. Ok, ¿qué vamos a hacer en la frecuencia acumulada? Simplemente vamos a ir sumando lo que son los valores anteriores. En este caso tenemos 4, 4. Ok. En este caso tenemos que es un 3 la frecuencia, pero se va a ir sumando con la anterior. Un ejemplo, 4 más 3, ¿cuánto nos da? 7. Esa sería nuestra frecuencia acumulada de este renglón. Del segundo sería igual, 7 más 2, 9. Del otro sería 9 más 7, 16, y así sucesivamente. Al sumarlas todas nos tienen que dar 28 igual que la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia acumulada tiene que ser la misma que la frecuencia. ¿Sí? Esto es para ver qué tanto se van repitiendo nuestros datos y para ver que estemos haciendo bien cada uno de los pasos, que esto recuerden que ya lo habíamos visto. Otra cosa que se requiere para hacer este tipo de ejercicios es el rango. ¿Qué es el rango? Se representa con la letra R. Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Aquí les pongo un ejemplo que está muy fácil. Un ejemplo, tenemos 5 niños, el más pequeñito tiene 4 años y el más grande tiene 9 años. Para sacar lo que es el rango es muy fácil, simplemente se toma lo que es el valor mayor y se resta el que tiene el valor menor. En este caso sería 9 menos 3, sabemos que es 6, y ese sería nuestro rango de edad, ¿sí? Que nuestro rango de edad anda en ese promedio, pero esto les voy a explicar más adelante para qué lo requerimos, porque es un intervalo que se requiere para lo que es trabajar la tabla. Ok, regla de Strunch, intervalo. Este jamás lo trabajé con ustedes, pero es muy fácil. Lo que sí se requiere es que tengan su calculadora a la mano, ¿sí? Es un criterio muy utilizado cuando se requiere utilizar un histograma de frecuencia, que ese lo estuvimos viendo este semestre, que hasta vimos algunos videos y lo estuvimos trabajando también antes de lo que era la contingencia del COVID-19. Ya que con esta regla se calcula el número de clases o intervalos. Es necesario para representar fielmente los datos. Okay. Este intervalo, o sea, como nos lo comenta la regla de Strunch, nos sirve para sacar ciertos datos que más adelante lo vamos a ir, pero requiero que los vayan escuchando y los vayan familiarizando. Ok, ¿para qué nos sirve la regla de Strunch? Cuando les explique cómo se trabaja la regla, el ejercicio, las fórmulas, eso nos sirve para saber cuántos campos vamos a ocupar. Vamos a decir que cuadritos de su libreta. Un ejemplo, en este caso, ¿cuántos cuadritos? Si nos hubiera salido en el ejercicio el resultado 5, regla de Strunch 5. Ok, 5, ok, sería 1, 2, 3,
4, 5. Hasta aquí tendríamos que estar utilizando nada más 5 cuadritos, no podríamos utilizar más, pero eso es nada más para que se vayan familiarizando. Sé que ahorita es un poquito confuso, pero simplemente es ir entendiendo paso a paso cómo es esto, ¿sí? Ok, ¿qué es la amplitud? Otra cosa que no había trabajado con ustedes. La amplitud es como el rango en el que vamos a estar trabajando nuestras tablas, ¿sí? Esta se va a sacar con la siguiente fórmula, que sería el... Ok, con datos que ya tenemos. Cuando ya tenemos la R, que es el rango, en ese caso se va a dividir con lo que es nuestro resultado de la regla de Strong, ¿sí? Y eso nos daría la amplitud que vamos a estar trabajando los datos. Esto es lo más importante de lo que les he estado comentando. Es importante que anoten todo, ahorita no comprenden mucho, es cierto, pero el chiste es entender un poquito, ir viendo las fórmulas, ir viendo un poco lo que estoy hablando, para cuando ya vean el ejercicio y entiendan que cada cosa voy a ir aplicando, ¿sí?